El 5 de octubre de 2025, una mujer en Ecuador llamada Marta Cecilia Solís desapareció sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron a buscarla, pero gracias a las denuncias de distintos vecinos encontraron una escena horrible en su apartamento. Pero lo más horrible de todo el caso era la persona que señalaron como culpable de los hechos, su propia hija. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Ecuador, el de Marta Cecilia Solís. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. El 12 de noviembre de 1975 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, nació Marta Cecilia Solís Cruz. Creció en un entorno familiar tranquilo y muy trabajador, con ciertos desafíos que contribuyeron a forjar un carácter fuerte y perseverante. Cuando tenía 14 años conoció a un joven en una feria parroquial, quien se convirtió en su primera pareja, un chico llamado Luis Gustavo Lamota, que en ese momento tenía 18 años. Ambos comenzaron una pequeña relación sentimental, y con el paso del tiempo se dieron cuenta que tenían las mismas metas. Los dos querían ser abogados y además de eso formar una familia. Así, ambos estudiaron Derecho y se convirtieron en abogados. De Luis Gustavo se sabe que era callado pero trabajador, y con el paso del tiempo, gracias a su relación, ella quedó embarazada, y tuvieron a su primera hija juntos, a quien llamaron Andreina Giomara, y más adelante tuvieron dos más. De la infancia y adolescencia de Andreina no trascendieron mayores detalles. Eso sí, se sabe que creció en un hogar muy bueno, mezclado con la educación y el apego familiar, pero eso sí, había un poco de tensión con su madre, ya que la relación entre ellas era conflictiva, y con el paso del tiempo, mientras Andreina se hacía adulta, se convirtió en algo complejo y conflictivo. Ya para esa época, Marta Cecilia abrió un pequeño despacho en su localidad, donde trabajaba como abogada de manera independiente. No ejercía como abogada titulada formalmente, ya que en Ecuador requería haber ganado un examen estatal, que ella por sus distintas obligaciones familiares decidió posponer. Pero sí era asesora legal para trámites notariales, divorcios y defensas en juicios de menores. La mujer era muy popular en su comunidad y los vecinos la llamaban la abogada del barrio. Era empática y tenía tarifas muy accesibles, a lo cual se sumaba su personalidad, que como ya dijimos era muy fuerte, pero también tenía una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Fue descrita como una amiga leal y una madre dedicada. Pero según comentaron algunos allegados, también lidiaba con distintos episodios de ansiedad, ya que para cuando sucedieron todos los hechos tenía unos años de haberse separado de su esposo y se había vuelto la única proveedora de la familia. Eso sí, ella se quedó a vivir con Andreina en un departamento que ambas compartían, y como sabemos esto deterioró aún más el vínculo entre ellas. Las discusiones eran constantes y se involucraban también distintos problemas personales y decisiones económicas. La situación no era la mejor y esto generó fricciones muy intensas. Con estos antecedentes llegamos al lunes 6 de octubre de 2025. Varios amigos y familiares de Marta Cecilia comenzaron a preocuparse porque la mujer no respondía a las llamadas. Así que Andreina y su hermano fueron llevados por su padre a la fiscalía para reportar el hecho y presentar una denuncia formal. Y es que según se supo, Marta Cecilia había desaparecido luego de que supuestamente había salido la noche anterior a la que se hizo la denuncia a las 7:20. Supuestamente le había dicho a su hija que iba a atender una consulta profesional, y a partir de ese momento nadie había vuelto a verla. Desde ese instante la investigación despertó un tanto de sospechas, ya que cuando los oficiales solicitaron que se firmara el acta de la desaparición, Andreina se negó, alegando que no llevaba consigo sus documentos personales y dejando la responsabilidad en manos de su hermano. Además, la actitud de la chica, sumada a ciertas inconsistencias, comenzaron a generar dudas en las autoridades,
También ella luego dio otra versión de los hechos. Dijo que a su mamá se la habían llevado en contra de su voluntad, específicamente un grupo delictivo que le estaba pidiendo la suma de $15,000, pero realmente no tenía alguna prueba para sustentar esta acusación. Después de esto, Andreina se mostró aparentemente preocupada y comenzó a participar activamente en la búsqueda de su madre. Puso su fotografía en redes sociales, imprimió carteles, fue a la puerta de varios vecinos a tocar a preguntar por ella y se mostraba como una hija que quería que su madre volviera. Pero unos días después la chica aseguró que su madre estaba viva, porque supuestamente dijo que la había llamado y que la mujer había pedido que no la buscara más porque estaba bien y porque además se estaba escondiendo. Como resultado, la policía le solicitó a Andreina el número donde supuestamente Marta Cecilia se había comunicado, pero trataron de contactarla en reiteradas ocasiones a ese supuesto número y se dieron cuenta que no existía. Mientras la jovencita insistía en que su madre la había llamado y que no sabía dónde estaba. Ya para ese momento Andreina había dado un sinnúmero de versiones y alegatos, que lo único que hacían era demorar mucho la búsqueda de Marta Cecilia. De pronto, para tratar de corroborar lo que ella había dicho sobre las llamadas recibidas por su madre, Andreina fue a una delegación de policía, con lo que ella consideró una evidencia de que la mujer estaba viva y en buenas condiciones. Se trataba de un video donde se veía la cara de Marta Cecilia y presuntamente aseguraba estar bien, y además decía que no se preocuparan por ella. Pero había algo en la voz y en las imágenes que no convenció del todo a las autoridades. Como resultado, dicho video fue analizado y se confirmó que era falso, ya que habían utilizado inteligencia artificial para simular tanto la voz como los movimientos de Marta Cecilia. No conformes con esto, los investigadores decidieron mostrarle la grabación a Luis Gustavo, quien sin dudarlo dijo rápidamente que para él eran imágenes falsas. Todo apuntaba a que Andreina había creado el video para engañar a las autoridades. Lo peor vino unos días después de la desaparición. Algunos vecinos de Marta Cecilia alertaron a la policía, diciendo que había un fuerte olor que provenía de la casa que ella compartía con Andreina, pero la joven no permitía el acceso a nadie, ni siquiera a su padre. Como consecuencia, las autoridades consiguieron una orden de allanamiento. En este punto ya Andreina no podía negarles el acceso, y fue así como el jueves 16 de octubre de 2025, 12 días después de la desaparición, que las autoridades entraron a la casa. Y el caso dio un giro horrible y absolutamente inesperado. Al ingresar a la vivienda se pudo constatar que el olor provenía dentro del lugar, y además de eso los agentes encontraron restos humanos en bolsas negras dentro de una lavadora y en un cubo de plástico azul. Dichos restos se pudo comprobar pertenecían a Marta Cecilia. El cuerpo había sido separado en 6 partes con cortes irregulares. También se pudo ver que había sido tratado con sal y detergente, seguramente para retardar el proceso de descomposición y eliminar los malos olores. El cuarto de lavandería estaba completamente limpio, parecía que lo habían limpiado a propósito. No había ningún rastro ni mancha de sangre, lo que evidenciaba una planificación meticulosa. Durante el registro también hallaron algunas cosas que para los agentes estaban relacionadas con los hechos. Había una sierra eléctrica, 7 cuchillos, un machete, una moledora también eléctrica y una podadora manual. Se dio a conocer en una conferencia de prensa además que supuestamente los agentes habían estado siguiendo una pista relacionada con estupefacientes, pero lo que encontraron en la casa fue totalmente diferente. Asimismo, en la habitación de Andreina se halló una computadora portátil, un teléfono celular y una tarjeta bancaria perteneciente a su mejor amiga, la cual también había sido reportada como desaparecida pero 2 años antes. Las autoridades cumplieron con el levantamiento de los restos y anunciaron que ejecutarían algunas diligencias, como la revisión de distintas cámaras de seguridad del sector, la exploración de una información de audio y un video del celular de Marta Cecilia. En horas de la noche del mismo 16 de octubre, Andreina fue detenida, evidentemente después del hallazgo. Mientras era interrogada decía que era inocente, pero como ya podemos ver había una gran cantidad de pruebas que la incriminaban. En medio del interrogatorio le dijeron que hallaron la compra que había hecho en línea de las herramientas y algunas búsquedas en internet relacionadas con métodos para ocultar un crimen. Andreina se vio atrapada y finalmente decidió confesar los hechos, pero lo sorprendente fue lo que ella alegó como móvil. Dijo que le había quitado la vida a su madre porque se había negado a darle $6,000 para un proyecto que tenía.
Sin embargo, las autoridades no tomaron esta versión como creíble y sospecharon que había otros motivos. Las primeras pericias determinaron que la muerte de Marta Cecilia se había dado ya que le presionaron el cuello con mucha fuerza, específicamente con un cable de cargador de teléfono celular. Posteriormente, según se supo, Andreina había hecho algunas compras por internet, como por ejemplo la sierra eléctrica, y además luego hizo algunas búsquedas también para ver cómo se podía deshacer de un cadáver. Después de esto, cubrió los restos con sal, como ya sabemos, para retrasar la descomposición. Según comentaron las autoridades, Andreina era una persona fría y con claros rasgos de sociopatía, y también se estaba investigando si actuó sola o con ayuda, ya que para ese momento también, según las investigaciones, ella mantenía una relación sentimental con un hombre que tenía varios antecedentes penales. Algunos habitantes del vecindario mencionaron a la policía que habían escuchado discusiones constantes en el apartamento los días de los hechos, y que también en cierto momento escucharon la música a un volumen muy alto, así como ruidos de maquinarias que parecían limpiar pisos. Además de eso, también se supo que Andreina, unos días después de la desaparición de su madre, había alquilado una habitación y se había disfrazado con peluca y ropa de la mujer para tratar de aparecer en distintas cámaras de seguridad para que se pensara que ella estaba viva. Así las cosas, luego de la confesión, Andreina fue trasladada a una unidad judicial, donde se le formularon los cargos y la vincularon con el hecho. La mujer no se opuso a la exposición de cargos de la fiscalía ni a la formulación de los mismos, pero eso sí, su abogado defensor adelantó que presentaría distintos elementos correspondientes para corroborar que ella era inocente. Inmediatamente se procesó a Andreina por asesinato y se le dictó prisión preventiva. Además, se le envió a un centro de reclusión y se dijo que la instrucción fiscal debía extenderse por 30 días, los cuales se iniciaban el 17 de octubre de 2025. En medio de todo esto comenzaron a surgir algunos datos de la mujer, quien al parecer no tenía antecedentes penales, pero en julio de 2022 había sido denunciada por tentativa de asesinato. De acuerdo con las investigaciones, un compañero de trabajo llamado Gerardo la denunció por haberle administrado una sustancia alucinógena con la intención de robarle. Se detallaba en esta denuncia que la mujer sabía que él guardaba una gran cantidad de dinero en su casa, una información que le dio después de una plática casual, y ellos se conocían desde los 14 años. Así que luego de darle un jugo con una sustancia, fue hasta su domicilio con él, pero el hombre, en medio de su malestar, le había enviado la ubicación en tiempo real a su novia, y gracias a esto, junto con un amigo, lograron rescatarlo. El hecho fue confirmado por las autoridades como el único antecedente de Andreina, pero en redes sociales se comenzó a especular que sus padres, al ser abogados, podían haber hecho algo para borrar los otros antecedentes. Por si fuera poco, se empezó a hablar del caso de la mejor amiga de Andreina, llamada Jennifer Manguera Cornejo. Como dijimos, tenía casi 2 años desaparecida y simplemente un día había dejado de ir a su casa. Los padres de Andreina le habían preguntado a ella en varias oportunidades qué había sucedido, y la mujer decía que su amiga se había ido de su casa, se había tomado un taxi y ya no había dado más respuestas. Pero la madre de Jennifer, al ya no tener noticias de ella, puso una denuncia. Eso sí, esta denuncia fue retirada un tiempo después, pensando que tal vez ella pronto regresaría a casa. Como podemos ver, esto no fue así. Además, los padres dijeron que habían retirado la denuncia porque habían recibido algunos correos electrónicos que supuestamente ella les había enviado donde decía que estaba bien. Pero eso sí, viendo toda la situación del caso y lo que Andreina hizo para ocultar el crimen de su madre, ya se pusieron a pensar que tal vez también le había quitado la vida a Jennifer. Debido a esto, el caso de Jennifer fue reabierto y se están empezando nuevas investigaciones. Mientras tanto, los expertos seguían analizando el perfil psicológico de Andreina y se determinó que presentaba un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos narcisistas y psicopáticos. Además, también se hizo hincapié en la ausencia de empatía y remordimiento, así como en una manipulación calculada, una conducta planificada y un gran egocentrismo. Del mismo modo, se observaron también conductas de engaño reiterativo, impulsividad y agresividad. También se hicieron varias pericias a los dispositivos electrónicos de Andreina, y los agentes encontraron videos y series relacionadas con asesinos en serie como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, conocidos, como ya sabemos, por sus distintos crímenes.
Ahora bien, sin duda esto ha generado una tormenta mediática y una enorme conmoción social por la violencia y la brutalidad de los hechos, pero también ha hecho que día a día aparezcan nuevas especulaciones e hipótesis. Mientras tanto, se sabe que la joven, por el caso de su madre, podría enfrentarse hasta 40 años de prisión, más algunos cargos por ocultamiento, además de la causa que aún tiene abierta por Gerardo y la apertura de la investigación de la desaparición de su amiga. Hasta el día en el que estamos realizando este video, a finales de octubre de 2025, estas son todas las noticias que se tiene del caso que ha conmocionado a todo Ecuador. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que podría incluso haber destapado a un tipo de asesina en serie. Ya veremos si en los próximos días tenemos más información. Como se dictó un mes para hacer la investigación y este empezó el 17 de octubre, no será hasta después de mediados de noviembre que vaya saliendo más información en los medios y se vaya avanzando con el proceso. Como siempre, nosotros les traeremos la mayor información posible. Un caso bastante lamentable, una joven que fue capaz de quitarle la vida a su madre, con quien ya tenía una relación pues bastante complicada. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otros proyectos y mis otras redes sociales. Van a encontrar algunos de los links en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.